Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien ahí? Muy buenas tardes, profesor. Soy Jorge Segovia. Sí, te escucho. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estamos? Y muy bien atento ya a la clase, profesor. Excelente, gracias, Jorge. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos, a todas. Hoy vamos a darle continuidad a nuestro módulo 3, Avances de la Democracia. Y como les decía ayer, me interesaría muchísimo profundizar un poquitito nada más sobre esta nueva ley que deroga las leyes anteriores sobre la iniciativa popular. Solamente quería, a modo de comentario y de profundizar un poco para que no se quede como cosas en el aire, ¿verdad? Y vamos a cerrar nuestro módulo hablando un poco de los avances justamente políticos y legales de la democracia que, bueno, son muy interesantes de analizar y de hecho al final vamos a hacer un pequeño ejercicio, una pequeña gimnasia de 15 20 minutos ahí como hicimos ayer, de tal forma que podamos reflexionar un poco más y que esa reflexión nos sirva para que el aprendizaje sea más significativo, digamos, de nuestro módulo. Adelantando que mañana tenemos libre y el día viernes ya va a estar disponible el examen final, digamos, la prueba final de nuestro módulo Avances de la Democracia. Bueno, ayer estuvimos viendo el artículo 123 de la Constitución Nacional que habla de la iniciativa popular. Esto solo a modo de repaso, de refrescamiento, ¿verdad? Dice el artículo 123, recordemos que se reconoce a los electores el derecho a la iniciativa popular para proponer al Congreso proyectos de ley, ¿se acuerdan? Y las formas de las propuestas, así como el número de electores que deban suscribirlas, van a estar establecidas en la ley, ¿verdad? Es lo que dice, lo que reza la Constitución en su artículo 123, que lógicamente no sufrió ninguna modificación. Ahora yo les preparé un poco un análisis comparativo, digamos, de la ley, de los artículos, digamos, que hablan sobre la iniciativa popular. Recordemos que la ley 834/96, que es el Código Electoral, en su capítulo 2 habla de la iniciativa popular en sus artículos 266 y 275, al 275. Y eso, como les decía ayer, y les quería presentar un poco más ordenadamente la información, fue derogada por la ley, la primera ley que deroga, o perdón, que modifica, digamos, estos artículos, están en la ley 6652/2000 del 2020, de octubre del 2020, que modifica estos dos artículos, la 266 y inciso B y el artículo 273 del Código Electoral, ¿verdad? Esta modificación se hace en octubre de 2020. Fíjense que en 2 años sufrieron muchas modificaciones estos artículos de la 834, ¿verdad? Que habla sobre la iniciativa popular. Y posteriormente, nuevamente, hay una ley que modifica nuevamente el artículo 266, inciso B, de la ley número 834/96, que ya fue modificado por la ley 6652/2020. Y esta modificación se realiza en junio del 2022. Estamos haciendo como una introducción nada más y yo después le voy a mostrar cuáles fueron esas modificaciones sustanciales, ¿verdad? Y que hicieron que la iniciativa popular sea más asequible, sea más digerible, digamos, ¿verdad? Posteriormente aparece la ley 6983/2022, que nuevamente modifica la anterior ley, que es la 6922,
modifican los mismos artículos, la 266 y 271 de la ley 834, que es el código, y sus modificatorias, y el artículo 39 de la ley orgánica municipal. Ayer estábamos mencionando justamente eso, ¿verdad? Que si se modifican los artículos que hablan sobre la iniciativa popular, también se tienen que modificar algunos artículos de la ley orgánica municipal, dado que la iniciativa popular se puede hacer a nivel nacional, a través de leyes nacionales, así también como ordenanzas municipales, ¿verdad? Entonces, y esta modificación se hace en septiembre del 2022. Fíjense este dato curioso, que desde el año 2020 hasta el 2022 sufrieron tres modificaciones estos mismos artículos, ¿verdad? Y bueno, de hecho que en el 2022, en un solo año, y para ser más exacto, en 3 meses, digamos, se modifica el mismo artículo del Código Electoral. Por eso es interesante este fenómeno de la iniciativa popular. Lo que les quería mostrar es un cuadro comparativo para entender un poco qué es lo que se modificó y qué es lo que se fue eh, transformando, digamos, para que esta institución, digamos, de la democracia participativa tenga más aceptación y pueda ser más utilizable, digamos, porque el artículo eh, 266 principalmente tenía como mucha burocracia para la presentación de iniciativas populares. Tal es así que casi no se presentaban iniciativas populares y desde el año 2022 hasta esta parte es como que fue un boom, ¿verdad? En cualquier momento la gente puede presentar, hay muchas facilidades que se da a la ciudadanía para que presente estas propuestas de leyes y ordenanzas a través de la iniciativa popular. ¿Qué es lo que dice el artículo 266 en su redacción original, es decir, en el código electoral? Manifestaba que se necesitaba la firma de por lo menos el 2% de los electores inscritos en el registro cívico permanente, identificados con su nombre y apellido, número de documento de identidad civil, cuyas firmas, dice, deberán ser autenticadas por escribano público y recogidas en pliegos proveídos por la justicia electoral, numerados y rubricados por uno de los miembros de una de las salas del Tribunal Electoral de la capital. O sea, prácticamente era como que tenía un candado, digamos, para la iniciativa popular. Era muy difícil presentar iniciativas populares. Ahora, en el 2020, a través de una ley que modifica justamente estos artículos, la primera modificación dice que se sigue necesitando la firma de por lo menos el 2% de los electores, pero desaparece la figura de la autenticación por escribanía. Es la única modificación que hay en esta ley, que es la 6652/20. Lo único que desaparece entonces es la figura de la autenticación de las firmas por escribanía. Y posteriormente viene la ley 6922, que modifica nuevamente este artículo y obviamente modifica la anterior ley, en donde se introduce ya lo que se considera como la modificación más sustancial, más importante, porque ahí aparece en el inciso B, dice que lo que se necesita es ya solamente la firma de por lo menos el 1% de los electores inscritos en el RCP. Ayer estuvimos viendo que eso está por alrededor de 48, 49 mil electores. Entonces, esta es una modificación muy sustancial porque facilita, digamos, la presentación de iniciativas populares. Y en septiembre del mismo año, del año 2022 nuevamente, se aprueba la ley 6983/2000/22, que nuevamente modifica estos incisos y introduce una nueva figura. O sea, mantiene que la firma se tiene que conseguir la firma del 1% del electorado, pero introduce que esas firmas, la modificación, la innovación que introduce es que esas firmas pueden ser hológrafas, es decir, de puño y letra, o electrónicas.
Esa es la innovación que se introduce a través de la 6983. Es decir, que a partir de ahí ya no solamente se puede presentar iniciativas con firmas hológrafas, sino también a través de la firma electrónica. Eso es sustancial porque obviamente que es mucho más fácil presentar firmas electrónicas, ¿verdad? A través de, obviamente, de todo el procedimiento que está establecido en la propia ley y que está en el inciso D, ¿verdad? Que dice que las firmas electrónicas deberán ser recogidas en un portal de acceso público en Internet habilitado para el efecto en el sitio web del Tribunal Superior de Justicia Electoral, que ayer estuvimos viendo incluso el portal donde están alojados las iniciativas populares y que efectivamente estamos viendo que la justicia electoral está cumpliendo lo que dice la ley en ese sentido. Eh, con relación al artículo 271, ¿qué dice el artículo 271? Este es el artículo 266, correcto. El artículo 271 que también se modifica a través de la 6983/22, que es lo que decía originalmente en el Código Electoral. Decía, admitido el proyecto de ley bajo iniciativa popular, el mismo dice, seguirá el procedimiento establecido en la sección 2 de la formación y sanción de las leyes de la Constitución y lo previsto en los reglamentos internos de cada Cámara. El estudio correspondiente se iniciará sin demora en la Cámara respectiva. Esto es lo que rezaba, digamos, el artículo 271 del Código Electoral. Y en la ley 6983, que es la que modifica este artículo, la innovación que se introduce es lo siguiente, ¿verdad? Que está acá en la parte en rojo, ¿verdad? Dice, en calidad de autores del proyecto de ley, que es un poco lo que comentábamos ayer, pero verbalmente, ¿verdad? Por eso le estoy presentando un poco más sistematizadamente, digamos, y organizadamente la información. Dice, en calidad de autores del proyecto de ley, los integrantes de la comisión promotora designarán de entre ellos a un representante, quien será convocado a las sesiones de comisiones permanentes que deban estudiar la iniciativa popular cuando éstas inician el estudio o tratamiento de la iniciativa popular. El representante o la representante, obviamente, de la comisión promotora participará de estas discusiones con derecho a voz, pero sin voto, como lo habíamos comentado ayer, y podrá solicitar el uso de la palabra, exponer los fundamentos de la iniciativa y responder las objeciones y observaciones que se hubieran planteado conforme con los reglamentos de las respectivas cámaras. Estas son las modificaciones sustanciales que se dan en el artículo 266 y el artículo 271 del Código Electoral. Ahora bien, como dijimos, también la Ley Orgánica Municipal eh, sufrió también modificaciones, obviamente, porque, eh, como decíamos, la iniciativa popular no solo rige para la presentación de leyes de alcance nacional, sino también ordenanzas. Entonces, también requería las especificidades, digamos, que tienen los municipios en este caso. ¿Y qué dice el artículo 39 originalmente que habla en el proceso de presentación de ordenanza? Dice, los proyectos Los proyectos de ordenanzas presentados por medio de iniciativa popular deberán contener lo siguiente, decía, texto articulado del proyecto de ordenanza precedido de una exposición de motivos. Y en el inciso B hablaba decía, la firma de por lo menos el 5% de electores en distritos electorales de 1 a 20,000 electores, el 4% de firmas electorales en distritos electorales de 20,000 a 50,000 electores y 3% de firmas en distritos electorales de 50,000 a 100,000 electores, 2% en distritos electorales de más de 100,000 electores. Esos eran los requisitos, digamos, para
para presentar, digamos, una iniciativa popular a nivel distrital. Lo que se modifica es que estas firmas pueden ser firmas hológrafas o electrónicas, pero el resto no sufre mayores modificaciones. Lo que sí se aclara en el inciso C del artículo 39 de la Ley Orgánica Municipal es que las firmas hológrafas, así también como están en los mismos términos que está en la ley que modifica los artículos 266 y 271 del Código Electoral, también en la Ley Orgánica dice que las firmas hológrafas tienen que ser recogidas en pliegos proveídos por la justicia electoral, numerados y rubricados por uno de los miembros del Tribunal Electoral correspondiente al departamento al que pertenece el municipio y deberán ser identificadas con el nombre, apellido, etcétera, que ya está estandarizado en la normativa. Y que las firmas electrónicas deberán ser recogidas en un portal de acceso público en Internet habilitado para el efecto en el sitio web de la justicia electoral. Que ayer, como vimos en algunos casos, en algunos ejemplos que fuimos mostrando ayer del propio portal web de la justicia electoral, habían también iniciativas que eran iniciativas de ordenanza municipal y que, como vimos, tiene mayor, o sea, perdón, menor cantidad de firmas requeridas. Bien, entonces, estas son básicamente las modificaciones que se dieron eh, en torno a la ley orgánica municipal con relación a la iniciativa popular, ¿verdad? Y quería sencillamente presentarles un poco más ordenadamente lo que ayer quedó como un comentario, ¿verdad? Más que algo bien sistematizado y ordenado, ¿verdad? Que, para que ustedes puedan apreciar mejor, digamos, las modificaciones y los cambios que se dieron a través del tiempo con estas leyes que fueron introduciendo innovaciones, digamos, en torno a la iniciativa popular. Bien, dicho esto, que era solamente a modo de refrescamiento, a modo de reflexión y a modo de presentarles un poco más sistemáticamente esta estupendo mecanismo de participación ciudadana, principalmente vinculada a la democracia participativa. Lo que quería hablar con ustedes para cerrar un poco nuestro módulo es hacer un poco una síntesis de justamente lo que da nombre a nuestro módulo, que son los avances de la democracia en el Paraguay. Y ahí es muy importante notar que un hito histórico en nuestra democracia, obviamente a partir de los acontecimientos del 2 y 3 de febrero y la caída de la dictadura, a partir de ahí, el hito más importante que se da en esta nueva era democrática, en esta, algunos le llaman transición hacia la democracia, etcétera, es la reforma constitucional de 1992. ¿Por qué es trascendental? ¿Por qué es un hito? Porque a partir de ahí es como que se reestructuró la forma de, de, de funcionamiento del Estado paraguayo y se implementaron muchos mecanismos y muchas instituciones republicanas eh, que con sus luces y sus sombras funcionan de alguna manera hasta nuestros días, ¿verdad? Entonces, la reforma constitucional del 92, obviamente que es un hito demasiado fundamental porque también introduce elementos que tienen que ver con la, la reglamentación de esa ley Guazú, como se dice en guaraní, de la Constitución Nacional, que derivaron en varias leyes y una de ellas justamente tiene que ver con la 834/96, que es un poco el código electoral, así como también la 365, que es la que organiza un poco todo el sistema de la jurisdicción electoral, ¿verdad? Y que instituye, digamos, la justicia electoral, ¿verdad? Entonces, uno de esos avances importantes, trascendentales, obviamente, constituye la reforma constitucional de 1992.
El otro avance importante, significativo, es la implementación de las leyes electorales. Fíjense que de un tiempo a esta parte, principalmente desde el año, eh, desde los 90 para adelante, perdón, desde el 2000 para adelante, se fueron dando muchas innovaciones electorales. Principalmente lo que tenemos más a mano son las innovaciones, eh, las leyes que innovaron los procesos y que aceleraron y que le dieron mucho más transparencia a los procesos electorales, vinculados, por ejemplo, con el uso de tecnología, la ley de listas cerradas desbloqueadas, por ejemplo, que es una innovación, las leyes de financiamiento político que le dieron una nueva dinámica, digamos, a los procesos y a las campañas electorales. En definitivas, vinieron a innovar, vinieron a darle mayor vigor, mayor entereza, digamos, a las instituciones republicanas. Y lógicamente que eso está mucho, o sea, está muy vinculado al fortalecimiento de la democracia, ¿verdad? También otros avances se dieron en torno al fortalecimiento de mecanismos de control y rendición de cuentas, que son procedimientos que se fueron implementando y como ayer dijimos, paulatinamente es como que se bajó la guardia en ese sentido, ¿verdad? Antes se hacían rendiciones de cuentas, presupuestos participativos de manera mucho más cotidianamente y no importa que se haga una vez al año en los municipios o en las instituciones públicas, principalmente ministerios, etcétera, pero eran un avance, una forma de gestión que era muy interesante y que eh, sería muy interesante recuperar el dinamismo que le da el fortalecimiento de esos mecanismos de control y rendición de cuentas. También otro de los avances de la democracia tiene que ver con la protección de los derechos humanos. Obviamente, se dieron pasos fundamentales en la protección de todos los derechos humanos. Paraguay suscribió tratados y convenios internacionales de defensa y promoción de todos los derechos civiles, políticos, económicos, culturales, que fueron incorporándose a a nuestro corpus jurídico y a nuestra vida cotidiana también, ¿verdad? En comparación a bueno, la época de la dictadura en la cual estaba prácticamente prohibido el derecho a la reunión, a la sindicalización, a la organización, a la libre circulación, un montón de prohibiciones que, bueno, con la Constitución del 92 justamente se pudieron introducir esas innovaciones que le dieron, obviamente, le robustecieron más nuestra democracia, ¿verdad? Entonces son también avances significativos. Otro de los avances que son también muy importantes tiene que ver con la descentralización del poder. Y eso lo podemos comprobar obviamente haciendo una comparación con la época de la dictadura también, que es un poco nuestra, eh, nuestro hito comparativo, por llamarlo de una manera, para entender todos los cambios, todos los avances que fuimos teniendo, como les decía, con sus defectos y virtudes, fueron demasiado importantes. Sobre todo uno de ellos que tiene que ver con la descentralización del poder. Antes el poder estaba centralizado, en la época de la dictadura había centralización del poder, el gobierno, en fin, un montón de elementos que eh, hacían que el ejercicio de los derechos sea demasiado difícil, ¿verdad? Entonces, que hoy día de alguna manera se descentralice el poder a través de la distinción o la separación de los poderes del Estado en el poder legislativo, ejecutivo y judicial, por un lado, es un avance significativo, ¿verdad? Parece algo algo normal ya ahora, pero en realidad es un avance muy significativo que hace que la democracia sea más sana, digamos. Y también, obviamente, el hecho de darles mayor participación y, obviamente, dotándole de recursos, de presupuestos y de vida propia a las gobernaciones y a los municipios,
hace también que eh, ese poder se vea descentralizado y se sanee un poco esos procesos de dependencia absoluta y centralizada a un solo centro de poder, valga la redundancia. Fíjense que en la reforma constitucional de 1992 se dieron varios elementos que son fundamentales, ¿verdad? Probablemente ustedes no están viendo bien esta foto que está acá arriba, ¿verdad? Que es una foto en blanco y negro. Los que tienen computadora sí seguramente pueden apreciar. Es una foto de la Asamblea Nacional Constituyente. O sea, están las personas que fueron electas para redactar una nueva constitución. La primera impresión que da esa foto es que está absolutamente copado por los varones, ¿verdad? Y eso es muy interesante de hacer un análisis comparativo porque eh, como hoy día también con muchas dificultades está avanzando poco a poco la participación de las mujeres en la política, la participación de las mujeres en la sociedad, la participación de las mujeres en el ámbito laboral, en el ámbito cultural, ¿verdad? En el ámbito educativo, ¿verdad? Entonces son avances interesantes que se da como para reflexionar mirando solamente esta fotografía, que es muy interesante también, como para comentar. Decíamos, por ejemplo, que uno de los elementos que refuerza la Constitución del 92 es la separación de poderes. ¿Por qué? Pues la nueva Constitución hizo esta separación de poderes entre el legislativo, ejecutivo y judicial, estableciendo un sistema mucho más equilibrado y democrático. En cuanto al reconocimiento de los derechos fundamentales, lo mencionamos porque se incorporaron disposiciones que reconocen y protegen los derechos fundamentales de los ciudadanos, incluyendo, como decíamos, los derechos civiles, los derechos políticos, los derechos sociales, los derechos económicos y los derechos culturales. Y cuando hablamos de el sistema electoral como un hito en cuanto a avances de la democracia, es porque se introdujeron justamente reformas en el sistema electoral para garantizar elecciones libres y justas, así como para promover la participación política de todos los ciudadanos. Eh, la descentralización del poder, en cuanto a la descentralización del poder, lo que se hizo fue impulsar medidas para descentralizar el poder y fortalecer la autonomía de los gobiernos locales, principalmente, como estábamos mencionando, promoviendo una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones. También un elemento importantísimo es el reconocimiento de la pluriculturalidad, que estaba bastante agazapado, digamos, en la constituyente del 92. Recuerdo que, bueno, yo era muy joven, pero recuerdo a través de los debates, de las documentaciones existentes, se dio un debate muy interesante. Creo que uno de ellos, algunos están documentados y están levantados en la web, sobre el tema indígena, por ejemplo, que estaba bastante invisibilizado hasta el 92, ¿verdad? Hubo un debate interesante y si ustedes pueden corroborar esto, hay un énfasis muy interesante en la Constitución del 92 en el tema de la pluriculturalidad. ¿Por qué? Porque se reconoce la diversidad cultural que existe en nuestro país y promueve el respeto y la protección de los derechos de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios y de otras minorías étnicas, ¿verdad? Que es un reconocimiento muy interesante, muy importante que se da en la era democrática también. En cuanto a los mecanismos de control y rendición de cuentas, así como mencionamos, se establecieron mecanismos para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y el control de la gestión pública, y se creó una institución muy interesante que, bueno, para muchos seguramente ya es una institución que está normalizada o ya lo vemos como normal, pero fue toda una innovación que aparezca, por ejemplo,
una institución como la Contraloría General de la República, ¿verdad? Que es el órgano que controla la transparencia, un órgano de transparencia de todas las instituciones públicas, ¿verdad? De toda la gestión de todas las instituciones. Ahora, cuando hablamos de legislación electoral propiamente dicha, tenemos que mencionar también algunos hitos que marcaron un antes y un después también en la materia jurisdiccional, ¿verdad? Por ejemplo, la 834/96, que establece el Código Electoral, es una, es una ley que viene a organizar todo el ámbito jurisdiccional, los procesos, digamos, electorales, efectivamente, y que nos rige hasta nuestros días, ¿verdad? Con sus modificaciones, obviamente, ¿verdad? Con todas las modificaciones que fueron surgiendo, ¿verdad? Obviamente. Pero es una ley que está presente hasta nuestros días y que hasta hoy día rige todo lo referente a la organización, la coordinación de las elecciones generales, municipales, etcétera. Y la otra ley que nos rige, que rige la justicia electoral es la ley 635/95, que reglamenta la justicia electoral. A través de esta ley, recordemos que se designaron los ministros y empezó a funcionar la institución denominada justicia electoral a partir del año 1995. Por eso es que, si bien los ministros o la justicia electoral se crea en la Constitución del 92, recién a partir del 95 empieza a funcionar, ¿verdad? 3 años después. Porque esa Constitución, o el mandato de esa Constitución, era justamente reglamentar todo lo referente a la materia, a la jurisdicción electoral, y por tanto se elaboró esta ley, se aprobó esta ley 635/95 para, digamos, comenzar a establecer efectivamente eso que ya por mandato constitucional ya estaba establecido. Y a través de esta ley entonces empieza a funcionar efectivamente la justicia electoral tal como se conoce actualmente. Después tenemos una ley que es mucho más moderna, ¿verdad? Que tiene que ver con la ley 6501, que es del año 2020, que habla sobre el financiamiento político y que introduce innovaciones muy interesantes, que es la declaración de bienes, la declaración de las donaciones, y lo más importante de la 6501 es que se pudo, o se tiene y se cuenta con mecanismos de control del financiamiento político, y también se tiene una mejor coordinación y mejores mecanismos para establecer más claramente lo que se denomina trazabilidad, ¿verdad? Esa es la trazabilidad, quiere decir el camino, digamos, que recorre el dinero utilizado en las campañas electorales, principalmente, ¿verdad? Después tenemos la ley 6318/2019, que es la ley que mencionamos, que son el sistema de listas cerradas desbloqueadas, que es toda una innovación que hasta hoy día está en debate, ¿verdad? En el sentido de que si con esta gran solución, digamos, que en un momento determinado fue el desbloqueo de listas, que en realidad no es técnicamente el desbloqueo de listas esta ley, sino que por eso lleva como nombre mejor la ley del sistema de listas cerradas, es decir, las listas siguen siendo cerradas, no como las listas sábanas, pero siguen siendo cerradas, y le agregan un apellido que es listas cerradas pero desbloqueadas, es decir, que permite que a la par de que yo vote a una lista determinada, también pueda elegir a mi candidato de preferencia, pero dentro
de esa lista, ¿verdad? Lo que le da una diferencia entre una lista abierta y esto que es una lista cerrada, pero desbloqueada. Entonces, la innovación que se introduce a través de la 6318 es el voto preferente, ¿verdad? El famoso voto preferente que hace que yo pueda elegir a un candidato de mi preferencia siempre y cuando esté en la misma lista que yo elija, digamos. Y la última casi es la ley 6983 que hablamos recientemente, que habla sobre la iniciativa popular y todos los procedimientos que se realizan o se tienen que realizar para desarrollar o para llevar adelante un proyecto de ley por medio de la iniciativa popular. Vamos a hablar brevemente de esto que también dijimos que es uno de los avances fundamentales de la democracia, que tiene que ver con el fortalecimiento de los mecanismos de control y rendición de cuentas. ¿Cómo es que concretamente, o sea, cómo se concretizan estos mecanismos? ¿Cómo se instituyen? ¿Cómo aparecen, digamos? O sea, de qué forma aparecen en el corpus jurídico, en la legislación, como quieran llamarlo? En primer lugar, en el artículo 28, por ejemplo, de la Constitución, habla del derecho a informarse. ¿Verdad? Este es uno de los primeros mecanismos de control y rendición de cuentas. Dice el artículo 28 del derecho a informarse, se reconoce, dice, el derecho de las personas a recibir información veraz, responsable y ecuánime. Estas son las bases, digamos, de mecanismos de control y rendición. Dice, las fuentes públicas de información son libres para todos. La ley regulará las modalidades, plazos y sanciones correspondientes a las mismas a fin de que este derecho sea efectivo. Dice, toda persona afectada por la difusión de una información falsa, distorsionada o ambigua, tiene derecho a exigir su rectificación o su aclaración por el mismo medio y en las mismas condiciones que haya sido divulgada sin perjuicio de los demás derechos compensatorios, dice el artículo 28 de la Constitución Nacional del derecho que habla sobre el derecho a informarse. ¿Con qué ley se complementa este artículo 28? Con la ley 5282/14, es decir, del año 2014, de libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental, que obliga a todas las instituciones públicas a divulgar información. Muchas veces entramos en un portal web de alguna institución pública y vemos muchísima información que obviamente hoy día ya se nos parece normal, digamos, pero antes realmente era complicado acceder a información pública, ¿verdad? Lo mitad que yo pública, más hay resoluciones, hay decisiones unidas. Hoy día eso, hay un avance significativo, no quiere decir que es el avance el cual aspiramos justamente, pero sí hay avances significativos en torno a eh, el acceso a la información pública. Es más fácil acceder a la información pública. Entonces, esta ley 5282/2014 obliga a todas las instituciones públicas a divulgar la información. Otro mecanismo, la ley 5189/2015, que establece la obligatoriedad de la provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servidor público de la República del Paraguay. Fíjense que, por ejemplo, el salario, lo que antes era bastante oculto, nadie no sabía cuánto ganaban los funcionarios públicos, etcétera, etcétera. Eso mejoró muchísimo gracias a esta ley, ¿verdad? Hoy día uno entra al portal de una institución, está la nómina de los funcionarios, de los servidores públicos, y ahí están su salario, etcétera, sus bonificaciones, etcétera. También está el decreto 2991/19,
que aprueba el manual de rendición de cuentas al ciudadano y que es de aplicación obligatoria en instituciones del Poder Legislativo. Estamos hablando siempre en el marco de avances legales, ¿verdad? En materia de avances de la democracia, pero en este caso específico en materia de mecanismos de control y de rendición de cuentas. También está, hablamos hace rato, esta institución que decíamos que hoy día está ya totalmente normalizado, etcétera, pero que en su momento fue una grandísima innovación en materia democrática, que es la Contraloría General de la República. El artículo 281 de la Constitución Nacional, eh, fíjense lo que dice, ¿verdad? La Contraloría General de la República dice, es el órgano de control de las actividades económicas y financieras del Estado, de los departamentos y de las municipalidades. Goza de autonomía funcional y administrativa. Se compone de un contralor y un subcontralor designados por la Cámara de Diputados por mayoría absoluta de sus miembros, de sendas ternas, ¿verdad? O sea que hay sendas, ahí se las sendas, como coiterna habían ahí. Entonces, hay dos ternas eh, que son presentadas a la Cámara de Diputados para que sean elegidos de entre ellos al contralor y al subcontralor. Entonces, y que tiene que ser propuesto por la Cámara de Senadores con idéntica mayoría. Duran 5 años en sus funciones, gozan de inamovilidad, salvo por comisión de delitos o por mal desempeño de sus funciones. Hay una ley 276/94 que es orgánica, es la ley orgánica y funcional de la Contraloría General de la República y dice en su artículo 1, siempre buscando un poco estas instituciones, estas instancias que fortalecen los mecanismos de control y rendición de cuentas, en su artículo 1, esta ley 276/94 dice, la Contraloría General de la República es el organismo de control de las actividades económicas y financieras del Estado, de los departamentos y de las municipalidades, ¿verdad? Entonces tenemos también otro marco legal que habla sobre, en este caso específicamente la Contraloría General de la República, pero que tiene que ver con el fortalecimiento de los mecanismos de control y rendición de cuentas. También una institución muy interesante que se introduce en la Constitución del 92 es la Defensoría del Pueblo. El artículo 276 de la Constitución habla sobre la Defensoría del Pueblo. Dice, el defensor del pueblo es un comisionado parlamentario cuyas funciones son la defensa de los derechos humanos, la canalización de reclamos populares y la protección de los intereses comunitarios. Son tres elementos fundamentales. La defensa de los derechos humanos, la canalización de los reclamos populares y la protección de los intereses comunitarios. Para eso se crea la Defensoría del Pueblo. En ningún caso tendrá función judicial ni competencia ejecutiva. Y también la Defensoría del Pueblo tiene su ley orgánica, que es la 631/95, que es la orgánica de la Defensoría del Pueblo. ¿Y qué dice en su artículo 2, por ejemplo? Dice, sus funciones de la Defensoría son la defensa de los derechos humanos, la canalización de reclamos populares y la protección de intereses comunitarios. O sea, estos son las instituciones, las instancias. Obviamente que pueden haber muchísimos más, pero son algunas de las instancias más representativas, más significativas que representan, valga la redundancia, avances dentro de la dinámica, digamos, de la democracia. Por tanto, es muy importante profundizar un poco más sobre el conocimiento de la Defensoría, la Contraloría, los procesos de las leyes de acceso a la información pública,
un montón de avances legales, las leyes electorales, el código, eh, la ley de listas cerradas desbloqueada, en fin, un montón de nueva legislación o del financiamiento político, ¿no? Que nos da la pauta acerca de estos avances, estos pasos hacia adelante, digamos, en el marco del fortalecimiento de la democracia principalmente. Como ayer vamos a hacer también el día de hoy una pequeña tarea para como cierre, digamos, de nuestro encuentro, de nuestro módulo de avance de la democracia. Vamos a hacer también una tarea súper sencilla y ustedes van a poder hacerlo ahí en el grupo de WhatsApp. Lo que vamos a hacer es analizar un poco el avance más importante que ustedes consideran de la democracia en nuestro país. ¿Y cuál es el avance más importante? ¿Y cuál es el desafío o cuáles son los desafíos que tiene nuestra democracia en Paraguay, ¿verdad? Entonces es una tarea muy sencilla, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es, yo le voy a pasar ahora las orientaciones más específicas en el grupo. Lo que vamos a hacer es analizar el avance más importante que ustedes consideran, cuál es el avance más importante y por qué, ¿verdad? Analizar ese avance más importante de la democracia en nuestro país. Y por otra parte, en una segunda línea, analizar un poco cuáles son los desafíos que tiene nuestra democracia, ¿verdad? ¿Qué tareas democráticas todavía quedaron en el tintero, que todavía no se realizaron, que es una deuda con la ciudadanía, con el bienestar de las personas, con la vida social, cultural, económica a nivel nacional? Por eso, ¿cuáles son las deudas, digamos, de la democracia? Desafíos en términos de qué es lo que le falta todavía por hacer a esta democracia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta tarea? Vamos a enviar un mensaje en nuestro grupo de WhatsApp en donde vamos a incluir dos líneas, ¿verdad? En un mismo mensaje, no hace falta, y de hecho les pido por favor que hagamos solamente en un solo mensaje, colocar cuál es el avance principal, describir brevemente el avance más significativo de la democracia de Paraguay desde la reforma constitucional de 1992 y cuáles son los desafíos, explicar por lo menos dos desafíos principales que enfrenta la democracia en el país en la actualidad. Así como ustedes saben, ¿verdad? No hace falta hacer demasiado esquemático, sino desde cómo ustedes ven críticamente, analíticamente la situación de nuestra democracia. Lo que siempre les pido es que pongan su nombre y apellido al terminar el mensaje, ¿verdad? Entonces, manos a la obra, voy a enviar estas orientaciones, voy a enviar al WhatsApp para que ustedes tengan a disposición. Si no entendieron, por favor, me avisan. ¿Se entendió? Bueno, pasamos entonces a trabajar en el grupo de WhatsApp. Sí, profesor, se entendió claramente.
Muy bien, vamos a retomar y vamos a analizar un poco las respuestas que se fueron dando, que me parecen muy interesantes. A ver, por ejemplo, Samuel Aranda dice, a ver, un ratito, como avances coloca la separación de los poderes estableciendo nuevas reglas para evitar la concentración del poder, la libertad de expresión, las elecciones libres, descentralización con la creación de gobiernos departamentales, la limitación de la reelección presidencial, por ejemplo, y como desafíos mayor control de los manejos de gastos de cada institución del Estado, la corrupción, la desigualdad social y económica. Excelente, Samuel, muchísimas gracias por participar. Eh, Diego Ruiz, avance principal, las diversas modificaciones a las leyes en los diversos estamentos con el objeto de tener transparencia en la ejecución de procesos y como desafíos la modernización del sistema electoral, estableciendo figuras como la reelección y el balotaje al código electoral. Muy interesante, gracias Diego. Eh, Anjos, creo que Ángel, ¿verdad? Benítez. Desde la reforma constitucional del 92 hemos experimentado varios avances en la consolidación democrática. Uno de los más significativos ha sido la gradual mejora en la participación política y la celebración de elecciones más transparentes y competitivas. Aún enfrentamos desafíos relacionados con la corrupción, la impunidad y la inequidad social que pueden afectar la calidad de la democracia. Excelente, compañero. Muchísimas gracias. Lady Clemote, considero que los avances logrados son el desbloqueo de listas que permite que ocupen los cargos electivos personas con mayor representación popular y también la posibilidad de que voten los paraguayos residentes en el extranjero. Los desafíos, mejorar el control de financiamiento político y mayor transparencia en las elecciones. Lady, muchísimas gracias, Lady. Rubén Benítez, el avance principal, hemos salido de una larga dictadura de más de 3 décadas y la Constitución del 92 dotó de mecanismos para la participación ciudadana, estableciendo que la soberanía reside en el pueblo y que el pueblo la ejerce a través del representante. Por lo que el voto, el sufragio para mí representó el mayor avance. En cuanto a los desafíos, está la de consolidar la democracia porque no hemos terminado la tan mentada transición y falta consolidarla definitivamente. También existe el peligro del debilitamiento de la democracia degenerada en democracia liberal, corriendo el riesgo de producir autócratas que llegan por el voto popular para luego ir derribando las instituciones democráticas. Excelente, Rubén, muchísimas gracias por tu aporte. Laura Jazmín Villalba sería, ¿verdad? Se define como un Estado social de derecho, unidad y no divisibilidad, descentralizada, democracia representativa, cimentada en el conocimiento de la dignidad humana. Gracias, Laura, por tu participación también. ¿Qué nos dice Neri Gamarra? El avance significativo de la democracia en Paraguay desde la reforma constitucional del 92, referente a la libertad de las personas, así también lo garantizado en el artículo 12 de la detención y el arresto y el artículo 17 de los derechos procesales. Estos han obligado a los encargados de la seguridad a instruirse a fin de garantizar estas garantías. Y los desafíos, mejorar el sistema de salud con un adecuado y transparente uso de los recursos asignados, el sistema de atención, modificación, actualización de la ley que se refiere a los indígenas. Excelente, Neri, muchísimas gracias. Ángeles González, el avance principal, o uno de los avances principales, el acceso a la información pública. Desafíos, aplicabilidad de la ley de financiamiento político. Excelente perspectiva, Ángeles, muchísimas gracias. Cintia González dice, los avances principales del Paraguay en materia de democracia considero que se han conseguido a pesar de la crisis mantener el periodo quinquenal de sus procesos electorales, perdón, presidenciales y legislativos. Las elecciones han brindado legitimidad a las autoridades y han incorporado innovaciones valiosas en distintos campos. Siguiendo el diseño constitucional, se han descentralizado instituciones hacia los niveles locales, con autoridades elegidas por el voto popular. En el campo internacional, Paraguay ha tendido a respaldar las causas democráticas, pero hay que señalar que existe altos niveles de corrupción, fragilidad institucional, precaria cultura de la legalidad y una persistente baja confianza en las autoridades e instituciones. Muchísimas gracias, Cintia, por tu participación. Cintia González. Muchas gracias, Cintia. Ricardo Vázquez dice, el avance más importante es la libertad de expresión. Y en cuanto a desafíos, sigue pendiente en velar por la seguridad de los ciudadanos, especialmente en los lugares considerados como zonas rojas.
También pendiente es una reforma más favorable en cuanto a los derechos del ciudadano ante la ola delincuencial. Muchísimas gracias, Ricardo. Isángela Andrea Cáceres, avance, dice, con 35 años de democracia podemos ver que cada día más el pueblo puede controlar a sus gobernantes y los desafíos de enfrentarse cada vez más a la corrupción y la falta de seguridad para los ciudadanos. Excelente, muchísimas gracias, Lisángela. Carlos Esquivel, el avance más significativo de la democracia de Paraguay desde la reforma constitucional es la consolidación de elecciones democráticas regulares y competitivas. Desafíos. La corrupción, uno de los principales desafíos que enfrenta es la corrupción que persiste en varios niveles del gobierno y la administración pública. Esto debilita la confianza en las instituciones democráticas y limita el desarrollo económico y social del país. Desigualdad social, la persistente desigualdad social y económica es otro desafío significativo a pesar del crecimiento económico en las últimas décadas. Una gran parte de la población sigue viviendo en condiciones de pobreza, Bien, muchísimas gracias, Carlos. Susana Barreto nos dice, separación de los poderes estableciendo nuevas reglas para evitar la concentración del poder, la libertad de expresión, elecciones libres, descentralización con la creación de gobiernos departamentales, la limitación de la reelección presidencial para evitar la perpetuación en el poder de una sola persona y fomentar el patriotismo. Gracias, Susana, por participar. Muchísimas gracias por tu respuesta. A ver, creo que le estoy dando like a todo. Eh, faltó lo de Lisángela. Ahí está. Ahí ya tienen todos mis likes. Hugo dice, Hugo Auxilia. Avance en la creación del TSJE como órgano encargado de las elecciones independientes a los otros poderes del Estado. Desafío: mayor control del financiamiento político para evitar que el dinero mal habido ingrese al proceso electoral y mayor control de los delitos electorales. Muchísimas gracias, Hugo. Luz Marina Ferreira Gómez, la libertad de expresión y la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Los desafíos: uno es defender nuestro derecho, elegir nuestra autoridad competente. Muchas gracias, Luz Ferreira. Sonia Espínola, la separación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, la libertad de elección al voto, la utilización de prensa, los derechos del ciudadano. Estos me parecen a mí excelentes. Muchísimas gracias, Sonia. Dalvina Alzamendia, avances, la división específica de los poderes, la no reelección presidencial, la creación de la justicia electoral, como órgano de control independiente, y los desafíos: incorporación del balotaje, que funcionamiento independiente y efectivo de la Contraloría General de la República y el combate a la corrupción imperante. Excelente, muchas gracias, Dalvina. Lorena Lescano, el país se define como un Estado social de derecho con unidad y no divisibilidad, además de ser descentralizado. En cuanto a su sistema de gobierno, se basa en una democracia representativa, participativa y pluralista cimentada en el reconocimiento de la dignidad humana. Desafío: noción aún novedosa para la experiencia política nacional, las herencias de la dictadura siguieron calando hondo en la psiquis paraguaya a lo largo del periodo. Muchísimas gracias, Lorena, por tu participación. María Dora Gómez, avances del 92 a hoy, consolidación de la democracia, descentralización de los poderes, divulgación de los ingresos y egresos de los servidores públicos, modernización de las instituciones en materia de tecnología. En cuanto a las elecciones se refiere, es libre, transparente y participativa con listas cerradas y desbloqueadas. Gracias, María Dora. Jorge Eugenio Segovia, los avances más importantes en la transición de la democracia: que todos los ciudadanos que cumplen desde los 18 años tienen la posibilidad de elegir, decidir a través de su voto a personas que nos representan. Lo que falta avanzar, difundir y concientizar a las personas a no votar por votar o por un miserable dinero que después tiene que aguantar hasta que termine su mandato. Muchísimas gracias, Jorge, por tu opinión. Avance, dice Stephanie Rojas. Separación de poderes. Desafío: uno, la organización de la sociedad para elegir sus representantes que defiendan sus intereses de la sociedad. Manejo de la información en campañas electorales, redes sociales y el daño que ocasiona a la democracia. Muchas gracias, Stephanie.
La magíster Marlene Orue Velasco dice que la importancia del aprendizaje sobre nuestros derechos y obligaciones nos abre las oportunidades de saber orientar con certeza los desafíos de las democracias. Los desafíos principales siguen siendo una buena estructura política utilizando estrategias que puedan cumplir con las necesidades del pueblo. Muchísimas gracias, Marlene. Rosa Baum, avance más importante según mi punto de vista, la Ley 5282-2014 del libre acceso al ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental. Y justamente a través de esta información pública podemos reclamar, exigir cambios, de manera que las reformas vayan enfocándose en el bien común. Excelente, muchas gracias, Rosa. La abogada María Elida Ramírez dice: la democracia en el Paraguay es un avance desde el 92 a pesar del estancamiento de los diferentes partidos políticos por culpa de la corrupción imperante, existente. Y hubiera brillado el país con todo lo que el Paraguay posee, sin embargo, el pueblo tiene lo que tiene por elegir candidatos no merecedores. El desafío sería que el centro cívico electoral sea para todo el país y no solo algunas oficinas de los departamentos. Muchas gracias, María Elida Ramírez. Nadia Belotto dice: como avance el derecho al voto de las personas privadas de la libertad sin condena y el desafío mayor control del financiamiento político. Gracias, Nadia. Muchas gracias por tu respuesta. Neri Galeano dice: el avance más significativo a partir de la reglamentación desde la creación de las nuevas leyes electorales considerados a partir del año 96 en adelante, ejecutando las nuevas leyes electorales, la 834, para una buena transparencia en las elecciones. Los avances principales son la utilización de tecnología, sistematización del cronograma de trabajos de la justicia electoral. Desafíos: mayor control sistematizado, la elección tanto municipal y presidencial, trabajar conjuntamente con la identificación de cada una de las personas. Muchas gracias, Neri. Avance más significativo de la democracia en Paraguay desde la reforma de la Constitución del 92, derechos y garantías fundamentales, estableciendo estándares internacionales, amplias libertades públicas y civiles, permite debates y libertad de prensa, elecciones libres, entre otros. Desafíos actuales: la corrupción y debilidad institucional afectando la calidad democrática. Marlene Ramírez. Muchas gracias, Marlene. Dalvina Alzabendia dice: me faltó la precariedad de la salud y la obligatoriedad del voto y así evitar la compra y venta el día de elecciones que empaña la legitimidad del resultado. Muchas gracias, Dalvina, por este complemento. Librada Pérez dice: avances, libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de asociación, la no reelección presidencial, la división de los poderes. Y como desafíos: la mala distribución de la riqueza, la corrupción, el control del financiamiento político, la transparencia del uso de los fondos públicos. Muchísimas gracias, Librada, por participar, por tu opinión también. Muy bien, excelente. Le felicito realmente por la participación, por opinar, por compartir un poco las reflexiones que tienen. Muchas veces tenemos muchas reflexiones que los tenemos guardados y estos espacios también sirven para que podamos compartir esas reflexiones. Si ustedes quieren responder a algunas reflexiones, pueden sentirse libremente también. De eso se trata, de participar en estos espacios de enseñanza-aprendizaje. Tenemos que venir dispuestos a aprender y todos, y tenemos que venir dispuestos también a compartir nuestros conocimientos de tal manera que podamos generar justamente eso, que es conocimiento, que es ciencia, que es debate, que es análisis, y con eso crecer como ciudadanos, crecer como profesionales y, bueno, avanzar día tras día en nuestra formación ciudadana y nuestra formación académica también. No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta. Yo les quiero ir pidiendo para que puedan prender sus cámaras. Me piden acá como cierre, me piden para que todos podamos prender nuestras cámaras de tal forma a tener una evidencia un poco de nuestro proceso de trabajo, ¿verdad?
Así que a ver si todos podemos activar nuestras cámaras, a ver si se van sumando más compañeros. Un ratito les quiero pedir, ahí nuestra compañera Lizzy nos va a sacar, como se dice, una foto, ¿verdad? Un ratito. Un ratito, por favor, ¿sí? No se mueva. Vamos a seguir prendido, profesor, por la foto. Bueno, me piden que nos pongamos en posición para sacar nuestra foto, poner nuestra mejor cara, a pesar que algunos como yo, por ejemplo, no tenemos ya no podemos inventar nada nuevo, ¿verdad? Pero por lo menos Bueno, con una carita sonriente, eh, ¿verdad, profesor? Con una carita sonriente por lo claro, menos. claro, 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 Nada de serio. claro, bien. Muy bien, entonces, muchísimas gracias por la participación. Le agradezco mucho la participación activa que tuvimos acá en clase. Ustedes saben que a veces el formato de las clases virtuales suelen ser aburridas, etcétera. Espero que igual hayan aprendido algo que les sea provechoso en su vida personal, en su vida profesional. Con esto nosotros cerramos nuestro módulo 3 de Avances de la Democracia. Eh, el día viernes estaremos desarrollando nuestra prueba. No va a ser algo que les va a estresar, se va a estar basado en los materiales, así que no va a ser nada difícil. Eh, Ahí vemos a Ángeles que ya está tomando su té frío, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Son cosas que no puedo decir exactamente. Bueno, entonces nos vemos el viernes. Cualquier consulta, cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, yo voy a estar ahí en el grupo, así que estoy a disposición hasta el día viernes, ¿verdad? Fuerza para De mi, todas pa- las pruebas que se vienen y un placer. Nos vemos. Muchas de mi, Gracias, gracias. par- profesor. de mi Gracias. parte, profesor, agradecido porque estuviste explicando demasiado bien, me parece, dando participación también a nosotros, que es lo más importante, ¿verdad? Como usted dice, entonces cada uno damos nuestras opiniones, a nuestro entender, ¿verdad? Y ahí ir fortaleciendo, creciendo nuestra enseñanza. Muchas gracias, profesor. Excelente, profesor. En serio, tu clase. Muchísimas gracias. Gracias, Gracias, profe. Jorge. Ángeles. Muchas gracias, Ángeles. Y gracias a todos por participar. Muchísimas gracias por prenderse y participar. Nos vemos el viernes. Mucha fuerza, éxitos. Igualmente, profesor. Éxito para usted.